nosotros, en el marco de la Semana de la Salud Internacional, hemos empezado con un homenaje a Juan César García, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, nacido en Necochea, ciudadano ilustre de Necochea, y cerramos también con con un sentido de reconocimiento. Y a propósito, no hemos mencionado la palabra homenaje porque si hay algo que ha caracterizado nuestra constante interrelación a lo largo ya de algunas décadas con la doctora María Isabel Rodríguez, digamos, ha sido que no hay forma de hablar con ella sin hablar del futuro, digamos. Está de alguna forma, digamos, podríamos decir así, no se deja atrapar en el pasado, y siempre nos desafía, nos plantea, nos propone, y como decimos un poquito entre casa, entre amigos, digamos, no hay forma de hablar con ella sin salir con tarea, digamos, donde necesariamente su trayectoria de profesora, de decana, de rectora, de consultora internacional, de ministra, de asesora presidencial, digamos, de todas maneras se engloba en la palabra de que María Isabel es fundamentalmente una maestra, digamos, y una investigadora que está, digamos, con una permanente inquietud sobre el futuro, y por eso le hemos pedido, de alguna manera, o le hemos sugerido, digamos, que no queríamos hacer un homenaje sino escucharla, y para ello nada mejor que un amigo común, digamos, justamente Víctor Penchazade, un querido amigo, un maestro también, pero fundamentalmente, digamos, un hombre del campo de la ética y la bioética, que ha estado transformando esta historia, digamos, de compromiso con la pediatría, con la genética, con el mundo científico-tecnológico, pero entramado con una concepción de la ética que tiene que ver con una ética vinculada estrechamente al derecho a la salud, digamos, no quizá la ética de los pequeños dilemas, sino de los grandes dilemas de la humanidad, y nada menos que, digamos, protagonista, reconocido por Abuelas de Plaza de Mayo como el inspirador, creador del índice de abuelidad que ha permitido la restitución de tantos nietos, digamos, apropiados por la dictadura militar en la Argentina. Así que va a ser un gusto para nosotros compartir con Víctor. Ya le pasamos la palabra. Víctor está ahí en pantalla, la estamos viendo. A María Isabel, a Víctor. También agradecemos la presencia de Marcela Velardo, que ha estado investigadora, estuvo ayer con nosotros. Ha estado, su pasión por la investigación la llevó a estar más de un mes en la casa de María Isabel, explorando aspectos de salud internacional, así que va a ser un gusto enorme, y sé que ya creo que se ha vuelto a conectar Nila Heredia, así que va a ser realmente un momento muy agradable. Tenemos unos 30 minutos, Víctor, como para poder redondear esta actividad. Perfecto, bueno, yo primero agradezco muchísimo, Mario, que me hayas dado la oportunidad de volver a encontrarme con María Isabel a propósito de evento, entrevista, encuentro, como lo queramos llamar, porque hacía tiempo que no teníamos contacto. Desde la última vez que estuve en El Salvador, creo que fue hace 2 o 3 años. Y bueno, para mí es un lujo, es un placer enorme, es todo lúdico estar acá con María Isabel conversando. Yo tuve una charla contigo, María Isabel, hace como 2 o 3 días, y te expliqué más o menos cómo era la dinámica de esto, que básicamente no hay
no hay libreto. El libreto lo vas a ir armando vos a medida que vayas conversando, que se te ocurran ideas. Yo simplemente para facilitar un poco, había pensado 2 o 3 temas que te los mandé incluso por escrito. Uno es el hecho de que está puesto acá en algo que yo escribí: la situación política y económica internacional está sumamente atomizada, con el complejo médico-industrial de los países del primer mundo que impulsan políticas neoliberales que concentran los recursos de salud en cada vez menos manos y maximizan sus ganancias en desmedro de los servicios de salud del sector público. Y la salud no ha conseguido ser una prioridad en los estados, ni aún en aquellos considerados progresistas. Esto es algo que ustedes, los que asistieron, que están asistiendo a la Semana de la Salud Internacional, deben haber estado sumamente empapados, inmersos en esta problemática que yo resumí en esta frase. Pero así que me voy a permitir no seguir ahondando en esto, porque de lo que se trata es pinchar un poco a María Isabel, a ver esto que yo describo, si ella está de acuerdo, y ver cómo ves tú, María Isabel, la posibilidad de que se puedan establecer alianzas entre países de la región que aspiran a una mayor equidad y justicia en salud, para avanzar en una concepción de salud nacional que redunde en beneficio de las poblaciones más necesitadas y no de las grandes corporaciones. Esta sería una de las temáticas que probablemente, si tú la tomas, nos vas a ir a hacer navegando por las ramas que te parezca más adecuado en un diálogo que podemos tener entre tú y yo. ¿Qué te parece? Bueno, yo estaba diciéndoles el gusto que me ha producido el reencuentro con Mario Robert, y en particular su producción reciente, que no debe de aguardar más tiempo, debe de soltarla ya a la bibliografía internacional. Va a entregar el producto de una excelente visión de salud internacional, y pocas veces he visto una revisión tan importante como la que Mario hace en ese libro. Yo creo que todos tenemos obligación incluso de compartirlo, de leerlo y de analizarlo. El reencuentro con una persona que ha enriquecido el campo de la salud internacional, como Víctor Pinchazade, quien es otro de los científicos del área médico-social que mejor conoce y ha contribuido al fortalecimiento del campo de la salud internacional. Tenemos aquí compañeros como Marcela Velardo, que nos mantenemos casi una relación bastante constante, diría yo, y que me gustaría mucho que volviéramos a tener un programa como el que tuvimos de formación en salud internacional, para que Marcela estuviera con nosotros más tiempo. Bueno, también no quisiera dejar pasar el gusto que me ha dado volver a ver a Nila Heredia, que en el pasado teníamos una relación más estrecha. Yo creo que lo que tanto luchamos por mantener esas relaciones se ha un poco aflojado. Bueno, yo diría que podría resumir todo este doloroso camino que hemos tenido al principio en una expresión: el enorme gusto, satisfacción que me ha dado el estar con ustedes esta mañana. Bueno, después de ese saludo, voy a regresar a tratar de adaptarme a las preguntas que me han hecho pensar mucho y que me ha hecho Víctor. La primera pregunta que me ha formulado mi querido compañero de ideales y de trabajo, y que me ha puesto en aprietos para contestarla, me obliga a decirle la imposibilidad que tuve de darle respuesta a la primera pregunta,
imposible de responder a lo que él pide, porque es el análisis de la salud internacional de la pospandemia. Yo diría que sería muy interesante saber cuándo va a haber pospandemia, porque lo que hemos estado analizando y seguimos viviendo es que se van creando condiciones para que esto se prolongue. Prácticamente en la mayoría de países estamos en plena pandemia, en donde se está consolidando la problemática que Víctor plantea en su pregunta. En países como El Salvador, por ejemplo, estamos viviendo la tercera ola y muy intensamente. Para algunas personas en El Salvador es la cuarta, pero yo diría la tercera ola y dejaría esa pregunta un poco diluida en las respuestas que vamos a dar a partir de la segunda pregunta, ¿verdad? No sé si puedo seguir con la segunda pregunta, porque sí, la Ivano. Bueno, comparto incluso las premisas que me ha planteado Víctor, y en particular lo relacionado, me entusiasma mucho lo relacionado con el papel de las alianzas. Siempre he creído en el papel que ellas pueden jugar, y de hecho han jugado en los grandes problemas que ha enfrentado la humanidad. Sin embargo, cada vez hay mayores dificultades para establecer esas alianzas. Vivimos un momento difícil en que se deben hacer grandes esfuerzos, entre ellos la identificación de liderazgos, la creación de grupos estratégicamente integrados y ubicados, y el papel que muchas instituciones jugaron en un determinado momento, que hemos perdido esa capacidad de promover alianzas. Por ejemplo, yo he estado muy preocupada en el papel que las instituciones educativas juegan en este momento, porque siento que han perdido ese. Un ejemplo de ello lo tuve en el análisis de cómo jugaron en la conmemoración del bicentenario las universidades. La producción de las universidades, su papel en el desarrollo social, económico y cultural fue muy limitado. Y hemos iniciado un análisis de qué es lo que ha ocurrido, y no deberíamos aceptar la derrota de la pérdida de lugar que la universidad ha jugado en determinados momentos, porque diría yo que son las instituciones que merecían vanguardia y que todos debemos de contribuir a fortalecer su liderazgo. Yo no sé, Víctor, si tú estás de acuerdo con eso. Me gustaría conocer tener tu retroalimentación. De acuerdo. Bueno, mira, tocas el tema de la universidad, y es cierto, la universidad ha pasado por altos y bajos, un poco siguiendo los vaivenes políticos, sobre todo, que han ocurrido en América Latina en los últimos 50, 60 años, y de lo que hoy se trata, siguiendo un poco a Boaventura de Sousa Santos, de descolonizar el conocimiento, de descolonizar la universidad. Recomiendo a todos los que me están escuchando que busquen el texto que acaba de publicar Boaventura, que justamente aborda el tema que tú estás planteando. El hecho de que las universidades están como retraídas frente al ímpetu que tiene sobre todo el liberalismo en nuestros países, y el hecho de que se privilegia todo lo que es tecnológico versus lo que es humanístico, político y social.
Entonces estamos de acuerdo en que la universidad necesita un remozamiento, que necesita un remozamiento en los términos que lo acabo de plantear. ¿Sí? Bueno, pues yo pienso que debemos de contaminar incluso a los gobiernos con esa posición. Y las alianzas deben de generar precisamente esa posibilidad de trabajar juntos. Eso nos lleva incluso a la pregunta número 3, porque hemos repetido, yo creo que hasta la saciedad, en seminarios, programas especiales, cursos y grandes eventos, algunos de los proyectos que surgen en respuesta a una de las preguntas que tú haces, la pregunta número 3. Sin embargo, a pesar de que han surgido propuestas muy interesantes, se han quedado en el terreno de la recomendación y no se vuelven política testada. Entre ellos, hemos durante algún tiempo trabajado en el Estado en lo que respecta a la educación. Hemos insistido en la educación universal, pública y gratuita. Lo venimos repitiendo, vuelve a escribirse, vuelve a repetirse y surgen igual que las acciones orientadas a los grandes problemas como la educación, como la vivienda mínima, como los programas de alimentación, y nos preguntamos cómo enfrentar, yo diría, esta situación frente a la grave situación económica que viven nuestros países. Y a veces... Déjame que les lea para los asistentes, porque son 2 renglones nomás, esa famosa pregunta 3. Dice, siendo que los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, entre los cuales está el derecho a la salud, son interdependientes, ¿qué requisitos debieran cumplirse en los derechos a la vivienda, educación, trabajo y alimentación para poder avanzar en salud internacional, justicia y equidad? Porque yo pienso que la clave acá es en esto último, justicia y equidad. Así es. No vale, digamos, hablar de salud internacional en teoría. Tiene que estar enraizada en la problemática de las poblaciones y específicamente de qué manera el derecho a la salud se pueda efectivizar y no se atiende también los otros derechos, vivienda, educación, trabajo, alimentación, etc. Esa era la pregunta capciosa que le formulé a María Isabel, pero creo que nos está dando una buena pista de que obviamente tiene que estar todo interrelacionado. Profundamente. De lo que hablábamos previamente sobre alianzas, obviamente tiene que ser también alianzas intersectoriales entre los distintos derechos económicos, sociales y culturales. ¿No es cierto, María Isabel? Es cierto, totalmente de acuerdo, pero sin dejar de olvidar que hay un elemento detrás de todo esto que es muy importante y que se refiere a la situación económica que viven nuestros países. Yo voy a traer a cuentas el caso de mi país, El Salvador, que nos levantamos hace 2 días con la noticia y el comentario en la prensa nacional que El Salvador está ocupando un puesto que jamás había ocupado y jamás había sido visto tan riesgoso, esa palabrita que he aprendido hace unas cuantas horas, como ahora, por los inversionistas internacionales. En otras palabras, eso de que aparece en el tercer puesto como riesgoso, solo precedido por Argentina y Venezuela, incluso la combinación de países que han sido muy poderosos como Argentina, bueno, Venezuela sabemos la situación que vive,
pero esto acompaña la situación que ya veníamos observando en nuestro país, que es la caída del precio de los bonos, y, en otras palabras, una situación casi de desgracia, ¿no? El mercado nos está diciendo que el país no puede ser responsable de sus compromisos ahora y en el futuro. Es decir, ya es una condena prácticamente al país, incluso para sus negociaciones. Coincidía en estos días la reunión de la OEA, de Naciones Unidas, coincidía con varias reuniones internacionales en el país, pero coincidía con una cosa todavía más impactante, y me refiero al espectáculo que en este momento ofrecen varios de nuestros países con las olas migratorias. Creo que la situación de la migración de los países, incluso de América Latina, en particular países como Haití, por ejemplo, prácticamente, y del maltrato a esas olas migratorias, del desastre de vivienda y demás aspectos que han rodeado esa fuga de los países, más bien dicho, la búsqueda de la llegada a los Estados Unidos y la forma en que los están tratando, esa forma en que incluso hasta ya ahorita en los caballos que han perseguido a la gente, que los han golpeado, y que verdaderamente es una tragedia lo que está ocurriendo con las olas migratorias. Pero este espectáculo, que es un reflejo de lo que está ocurriendo, como que la gente no está consciente de lo que está pasando. Dice, eso nos lleva a tocar una parte de la cuarta pregunta que tú me haces, que dice que... Porque te lleva un poco al tema de la pandemia. Ya escuché que no está claro qué significa post-pandemia, y menos a nivel de promedio mundial. Pero yo lo que te ponía acá era que obviamente sabemos que la pandemia ha desnudado las terribles inequidades que imperan en el mundo, ejemplificadas por el acaparamiento de vacunas anti-COVID por parte de los países ricos y su protección financiera por un sistema injusto de patentes y de control de la tecnología. Entonces la pregunta es, ¿qué medidas debieran tomar los países y los organismos internacionales para que la salud internacional no naufrague en esta tormenta causada por los intereses económicos de los poderosos? Acá vemos, los distintos actores en juego. Creo que no se puede, por supuesto, no se puede absolver a las grandes potencias y al sistema neoliberal de las grandes corporaciones, pero tampoco a los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene muchísima responsabilidad en cómo se capea el temporal y se evita el naufragio. Entonces, y no tuvo el papel protagónico que debiera tener en el manejo de la pandemia. Claro. Ahí podríamos decir que fue ausente. Sí. Es triste, es así. Sí, Víctor, estaríamos, yo digamos me voy a disculpar porque definitivamente sería un placer poder y nos comprometemos a construir las condiciones incluso para un mejor sonido de comunicación, pero más que nada estamos con tiempos televisivos y esto nos obliga a pasarnos a la siguiente actividad. Yo
por suerte las últimas preguntas o las últimas respuestas de María Isabel se escucharon bien, así que no sé si le parece recuperar la cámara, digamos, para poder vernos y comentarle a todos los que nos han estado escuchando, además de, bueno, obligadamente enviarle a María Isabel el saludo y a Víctor el saludo de Giglio Prado. Un gran abrazo, querida maestra, que extiendo a todos los que participan de este hermoso momento. Mariana Abadí también, gracias María Isabel, gracias Víctor. Para las personas que naturalmente pueden no entender algún subtexto de esta reunión, quería comentarles que la doctora María Isabel Rodríguez ha liderado una escuela de salud internacional desde prácticamente, digamos, desde mitad de la década de los 80, inspirada en un trabajo conjunto con el equipo de recursos humanos de la OPS, promotora y promotores de una asociación latinoamericana de educación de medicina, de una asociación latinoamericana de educación de enfermería, de una unión de universidades de América Latina, de una organización de educación de odontología, de una asociación latinoamericana de educación en salud pública, y casi al año del fallecimiento de Juan César García, la propia creación de ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Juan César García, María Isabel Rodríguez, son sin lugar a duda, disculpen que lo diga de esta manera, espero que no suene mal en términos fisiológicos, digamos, pero son como la célula madre, digamos, de esta, que va después a nutrir ni más ni menos que la medicina social y la salud internacional con una perspectiva estructuralista. Vuelvo a repetir, con una mirada de teoría de la dependencia que estaba tan fuerte en la década de los 60 y que alguna vez un filósofo, Petras, mencionaba, bueno, en los 90, decía, la dependencia se ha profundizado tanto que alcanzó incluso a quienes teorizaban sobre ella, digamos, ¿no? Y podemos recordar a Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, diciendo: quemen mis libros. Bueno, aquí estamos los que no quemamos nuestros libros. Le hemos hecho un poco de trampa a María Isabel, porque María Isabel está mucho más cómoda haciéndote preguntas que contestando respuestas. Así que la verdad es que es tan emocionante la posibilidad de traer a presente, digamos, una trayectoria tan rica, pero una trayectoria tan rica siempre abierta al futuro. Así que somos todos un poquito deudores de una manera u otra a lo largo de muchos años en el campo de la salud internacional. Y voy a terminar con una pequeña anécdota, digamos. En el año 2007, voy a decir un poquito irónico, en broma, digamos, una molesta estudiante de medicina le preguntó a María Isabel en Rosario, digamos, si ella no creía que a veces la autonomía universitaria estaba siendo usada en contra, ¿no?, de los intereses de nuestros pueblos, ¿no? Era una pregunta incómoda, pero ¿por qué traje esta pregunta a colación? Porque la estudiante incómoda de medicina está ahora ahí en la pantalla, se llama María McCormick, digamos, y algunos años después está escuchando esta nueva y emocionante encuentro con, sin lugar a dudas, junto con Juan César García, la fundadora de una línea de salud internacional para la región, la más pertinente para la región latinoamericana, que es esta perspectiva que ella nos ayudó a entender, a comprender y a construir a lo largo de tantas décadas. Muchísimas gracias, María Isabel. No sé si va a ser de su gusto, pero queríamos terminar con un pequeño, cortito video de 50 segundos, que nos gusta no solamente por lo que dice, sino por lo enojada
porque hay que conocerla, María Isabel enojada, así que digamos, nos gusta la firmeza de este pequeño videíto que seguramente recordará. Me indigna que nuestras niñas y niños tengan que emigrar solos, poniendo en peligro su integridad física y mental e incluso hasta su vida, y exponiéndose a situaciones de abuso, hambre, enfermedad, incertidumbre, estrés, maltrato y otras violaciones de sus derechos. Me indignan los traficantes de personas quienes se aprovechan del sueño de la reunificación familiar para lucrarse de forma irresponsable con este delito. Yo tengo un sueño, que los niños y las niñas de El Salvador gocen de todas las oportunidades para quedarse en el país.